El día de hoy, como vamos a ver en pantalla a través del siguiente gráfico, se centra o podemos centrarlo principalmente en Argentina. Si bien pareciera algo local, el mundo le va a estar prestando mucha atención porque lo que pasa en Argentina empieza a tener más resonancia en el bloque en Latinoamérica. Tengamos en cuenta lo que viene ocurriendo también en Chile con desestabilización política, lo que viene ya ocurriendo desde hace años en Venezuela, lo que está sucediendo en Bolivia. Hay una situación compleja en Latinoamérica que pone a todo el continente sudamericano en el radar del mercado internacional. Por eso Argentina va a ser un poco el disparador. Entonces el siguiente gráfico que tenemos en pantalla es un gráfico para en este momento hacer una lectura simple y rápida. Comportamiento de Merval en moneda local, comportamiento de Merval en pesos. Básicamente desde el 2015, ¿sí? Que ahí empezamos a tener principio de lo que fue la era que terminó de alguna manera ayer. Tenemos el recorrido del Merval claramente de punta a punta, ¿sí? Multiplicándose en pesos. ¿Sí? Viajando de 8.000 puntos a 44.000 puntos. Acá hay que hacer una lectura doble. En parte es cierto que buena parte de todo ese buen comportamiento del mercado de valores local tuvo que ver con expectativas positivas, un cambio de modelo, una apertura del mundo, un mercado, o mejor dicho, un gobierno alineado, ¿sí? Market friendly, alineado con el mercado. Pero por otro lado también lo que hubo, y esta es la parte importante porque es la que de alguna manera nos va a permitir modelar de aquí hacia adelante, es la implicancia de la moneda. Tenemos ahí activos denominados en pesos. Sabemos que cuando la moneda sobre la cual se nomina un activo se deprecia, ese activo tiende a revalorizarse. Acá lo estamos viendo con un ejemplo argentino y habitualmente lo vemos esto con el dólar cuando por ejemplo decimos que los commodities suben cuando el dólar baja. Estamos haciendo una lectura parecida. Lo que hablamos en ambos casos es cuando se deprecia una moneda, el activo sobre el cual esa moneda es nominado tiende a subir. Entonces en buena parte de todo este recorrido hubo, ¿sí? Implicancia positiva de la moneda. Después, haciendo el desarrollo que tuvimos un periodo de baja fuerte acá y otro periodo muy fuerte de baja acá. Nos vamos a concentrar en esos últimos dos casos, pero vamos a marcar las fechas. El primer periodo de baja, el primer llamado de atención fuerte que tuvo el mercado argentino se dio el año pasado, entre enero 2008 y agosto 2008. Recordemos que ahí tuvimos la pérdida, se quiere, de autonomía del Banco Central a principio del año que citamos recién, 2008, y hacia agosto tuvimos la primer corrida. Este fue el primer shock que recibió el mercado y de alguna manera ahí el mercado desnudó las debilidades argentinas. Antes de eso corríamos con varias debilidades, pero el mercado estaba más inmerso en ver lo positivo y con el año pasado lo que podemos ver es que se desnudó y ahí empezamos a quedar más expuesto ante el mundo, perdimos el apoyo internacional. Después tuvimos esta suba que claramente se ve irregular. Cuando hablamos de citar tendencias vemos que ese movimiento no tenía la particularidad previa al 2008. Ya la característica de la tendencia, la fuerza, la demanda pujante se perdió, un periodo mucho más irregular. Y lo que tuvimos acá, el detonante que fue paso, ¿sí? Las pasos de este año. Ahí tenemos el derrumbe violento. Recuerden, el viernes previo a las pasos con una suba violenta de mercado, una suba que fue rebatida directamente en la semana siguiente. Ahora bien, ¿por qué cito todo esto? Para hablar un poco de la moneda, que vuelvo a repetir, es lo que de alguna manera creo que va a motivar hacia adelante el comportamiento del Merval en pesos, y por otro lado ver cómo el mercado anticipa, porque acá lo que tenemos que es un mercado anticipando. ¿Qué es lo que pasó desde principio de septiembre a la fecha? Un Merval subiendo con expectativas de mercado que eran negativas a los ojos del mercado, es decir, que venía las encuestas a favor del presidente que terminó siendo elegido ayer, pero con una victoria muy superior a la que tuvimos ayer. Entonces, ¿qué quiero citar acá? Que el mercado subió porque básicamente lo que hizo es descontar todo lo negativo en esa semana pospaso y cargar aún así con tanta negatividad que los precios terminaron reflejando todo lo malo y empezaron a subir. ¿Qué es lo que veo hacia adelante? Habrá que ver el timing, porque la verdad es que el día de hoy va a ser complejo, el mercado tiene que digerir mucho. Pero ¿qué es lo que veo acá? Hablando en pesos de Argentina, por un lado, una suba dada que
la elección de ayer, si bien compleja, creo que terminó con un gusto positivo para el mercado, porque las diferencias no fueron tan groseras como se esperaba, no se sepultó de alguna manera al único partido fuerte opositor, ¿sí?, que estaba en cabeza de Macri. El mercado esperaba que básicamente Macri desapareciera de la tierra y hoy Macri de alguna manera sigue como líder de la oposición, con lo cual creo que el resultado, ¿sí?, del día de ayer, ese porcentaje, ¿sí?, menor a lo que el mercado esperaba, con lo cual perdió el gobierno anterior, creo que el mercado lo va a tomar como una lectura positiva de un gobierno que al menos en principio se presuma más balanceado. Por otro lado, lo que considero acá es que el efecto de la moneda pesos con su posterior devaluación hacia adelante también va a terminar tirando estos precios hacia adelante en pesos. Y un tercer factor es de alguna manera las limitantes del mercado. Hoy hay limitantes, la realidad es que el mercado, o mejor dicho, desde el inversor minorista hacia multinacionales, fondos de inversión, cualquiera que quiera ahorrar o invertir en Argentina, se enfrenta con la siguiente situación. La primera, si va a buscar dólares, la realidad es que prácticamente esto está cerrado. Si el que tiene pesos y quiere buscar dólares, casi tiene cerrado. ¿Qué es lo que hace el mercado entonces? Dice, bueno, vamos a buscar activos de renta fija, bonos. Imposible en Argentina porque todavía no se habló de cómo se va a reestructurar. Entonces decimos, ¿y en qué invertir en Argentina? En términos macro, en términos consolidados. Y las acciones empiezan de alguna manera a ser más atractivas. Podríamos decir en parte como descarte, sí, en parte porque contienen, obviamente, algo real. Son empresas también. Vamos a tener acá empresas que con este nuevo escenario electoral, con las ponderaciones que dijimos en el Congreso, que no hay una mayoría absoluta, no hay ningún partido que concentre mayoría absoluta, entonces algunas medidas se van a hacer más difíciles. Por ejemplo, medidas que amenacen a compañías eléctricas, medidas que amenacen a los bancos, ¿sí?, a compañías petroleras. Esto que quizá el mercado lo daba como más castigado, bueno, en este escenario post domingo electoral quizá tenga cierto soporte. Entonces, insisto, creo que el Merval en pesos empieza a ser un candidato. Me animo a decir que los máximos, esto igual es algo que ya habíamos hablado, veníamos hablando semanas atrás, principalmente cuando tuvimos el encuentro de mesa de trading presencial en Argentina. Yo creo que acá hay algo positivo. Obviamente que estamos hablando y modelando todo esto antes de que el mercado abra, ¿sí? Hoy va a ser un día en Argentina de mucha volatilidad, con lo cual esto es, ¿sí?, la hoja de ruta teórica para ir armando, o mejor dicho, la segunda parte de la hoja de ruta. La primera ya se activó, vimos correr, evolucionó muy favorablemente. Bueno, ahora tenemos que ver la segunda parte, cómo la activamos. Más allá de las volatilidades, yo creo que el camino igual va a ser al alza. Lo que tendremos que ver acá es si ese camino al alza sea con subas continuadas, porque el viernes avanzó muy fuerte, o si vamos a tener algunos zigzagueos o alguna amenaza, alguna crisis de corto plazo, en cuyo caso creo que bajas en el corto plazo van a terminar dando oportunidades, aún en el marco, ¿sí?, de una crisis. Por lo pronto no vamos a cargar con negatividad. La realidad que los medios de comunicación, las redes sociales principalmente, se están encargando de transmitir esa parte ya desde hace tiempo, ¿sí?, de pánico, densidad, negatividad. Entonces nos vamos a colgar de esto, vamos a tratar de ser lo más neutrales y objetivos posibles y vamos a navegar los precios en esa dirección. Volvamos al mundo desarrollado, ya que en Argentina vamos a navegarlo durante el día de hoy. Mercado desarrollado, ¿cómo nos encontramos? Principales noticias del día de hoy: Brexit. ¿Qué sabemos? Que la Unión Europea pospuso, ¿sí?, o mejor dicho, acordó dar nuevamente un respiro y una nueva fecha de salida al Reino Unido para el 31 de enero. Con lo cual ahí positivo, el mercado se relaja, patea la pelota otra vez hacia adelante, no hay nada resuelto, pero lo que el mercado temía y era un primer ministro británico, Boris Johnson, retirando la fuerza al Reino Unido, bueno, hoy no se ve de ningún lado, ni siquiera desde el propio Boris Johnson, que está luego de haber acordado semanas anteriores un nuevo plan de salida, está alineado en esa dirección.